En la Biblia, el Espíritu Santo no recibe la misma atención o cobertura que recibe Dios el Padre y Jesucristo. Sin embargo, si nosotros leemos la Biblia con atención, la leemos con una lupa, encontramos que el Espíritu Santo está en muchos lugares. Desde el mismo principio de la creación, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo estaba allí. No se nos explica cuál era su función, qué estaba haciendo, pero sabemos que estaba allí. La Escritura también habla de que el Espíritu Santo es el que inspira a los profetas, pero no siempre sabemos que las palabras que los profetas están hablando son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, porque normalmente los relatos no mencionan al Espíritu Santo, sino que viene el profeta y dice, así dice Jehová, y empieza la narrativa. También la Escritura nos habla acerca del rol que tiene el Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras, en la inspiración de los hombres que hablaron la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba presente en la concepción de Jesús, en el seno de María, estaba presente en su bautismo, en las tentaciones del desierto, en los milagros que hacía Jesús y en las promesas y profecías que hacía Jesús. Irónicamente, el Espíritu Santo está involucrado en tantas cosas y cosas tan importantes, pero Él no es la persona de la Trinidad que recibe mayor atención, porque su rol es aquel de exaltar a Jesús, de revelar a Jesús. Y hoy vamos a estudiar este tema y esperamos que sea una bendición para todos ustedes. Hola, apreciado colega Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer saludarte, Rafael. Gracias, contento de estar aquí contigo de nuevo en Perspectiva Bíblica. Oramos a Dios para que nos envíe el Espíritu Santo. Por supuesto. Amante Dios, gracias por el ministerio de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imploramos que envíes el Espíritu Santo para que esté con nosotros, que podamos ser humildes y entender su mensaje y su obra y que podamos imitarle. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Comenzamos el estudio de hoy en Juan, el capítulo 3, los versículos 5 al 8. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Bien, Johnny, entonces aquí hay un par de cosas importantes para nosotros comprender. Jesús hace una analogía entre el viento y la obra del Espíritu Santo. Y lo que sabemos del viento, Johnny, obviamente es que no lo vemos, es invisible. Vemos cuando el viento arrastra cosas, vemos los efectos del viento, vemos el cambio que el viento trae al clima y la destrucción que puede causar. Pero lo sentimos. Sentimos el viento y vemos evidencias de su poder. ¿Cómo se compara eso con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona más altruista de la Trinidad. Por supuesto, altruismo quiere decir lo contrario de egoísmo. No llamar la atención a sí mismo, sino llamar la atención a otros. Y esta obra del Espíritu Santo es así representada como el viento, que no llama la atención a sí mismo tampoco, pero no se puede ignorar las obras que hace a través de los huracanes, tifones, tornados o la brisa suave y agradable en una puesta de sol que nos recuerda de pensamientos tiernos. En todos estos, así tenemos como símbolo la obra del Espíritu Santo. Dios permita que estemos atentos, porque el Espíritu Santo es el único pecado, es decir, contra el Espíritu Santo se puede cometer el único pecado que no tiene perdón.
Ese tema lo vamos a estudiar más adelante, pero entonces está el segundo tema de este pasaje y es aquel del nacimiento. Jesús dijo, lo que nace de la carne, viene de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. Y el pasaje termina, así es todo aquel que nace del espíritu. O sea, Johnny, el espíritu tiene un poder y como se compara con el viento, tenemos que pensar que es un poder misterioso que nosotros no entendemos. Ese es un poder que nosotros hemos visto en nuestras vidas. Hemos sentido en nuestras vidas cuando nosotros hemos cedido a la influencia del Espíritu Santo. Pero entonces, nosotros hemos visto ese poder actuar en otras personas. Yo recuerdo hace muchos años un hermano que nos contó la historia de que él estaba preso en una cárcel, no por actos de violencia, pero sí por hechos deshonestos, ¿no? Relacionados con dinero. Y que lo único que había allí era una Biblia que le mandó, creo que fue su mamá o a un pariente a través de un pastor, y que para que él la leyera. Él no tenía ningún interés, pero la cárcel era tan aburrida, me estaba contando él, que él se dedicó a leer la Biblia para distraerse. Y sin saber que la palabra de Dios es poderosa porque ahí viene la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó a esta persona. De leer para distraerse, empezó a leer para informarse, empezó a leer para satisfacerse. Amén. Hay un poder en el Espíritu Santo, pero es un poder que actúa sobre el ser humano y necesita de la cooperación del ser humano. Correcto. El Espíritu Santo jamás hace coerción. Si en tu iglesia, si en el lugar donde tú estás, si en tu familia, tú procuras por coerción obligar a alguien a hacer algo, aunque sea algo bueno que le quieres conseguir que promueva, esa es obra del diablo. Todo lo hace Dios por libertad y en libre albedrío. Sí promueve y sí protege y sí anima y sí da recompensas, pero nunca es coerción. Rafael, la obra del Espíritu Santo nunca coerce. Si queremos saber y discernir si una obra es de Dios o es del diablo, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿está poniendo sellos en la frente o en la mano? ¿Está sellando a la gente para que por coerción y por miedo puedan comprar y vender? Como nos dice el libro de Apocalipsis. Sí. Generalmente pensamos en cosas foráneas a otros, pero es para nosotros, para ti y para mí. Si nosotros obligamos a nuestros hijos y queremos que ellos vayan a la iglesia por coerción, estamos haciendo la obra del diablo. Tenemos que aprender del Espíritu Santo, persuadir por amor. Hay una diferencia muy grande. Atraer con cuerdas de amor. Amén. Entonces, la idea es que el Espíritu Santo actúa poderosamente sobre el ser humano, pero no coerción, sino seducción. Atrae con la hermosura de la santidad, atrae con cuerdas de amor. Amén. Vamos a ir ahora a Génesis y leer un pasaje acerca del rol o la presencia del Espíritu Santo durante la creación. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escondes tu rostro y se turban, y les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Bien, Johnny, entonces aquí está de nuevo expresado el pensamiento que estábamos tratando anteriormente. El Espíritu Santo tiene poder creativo, puede crear. En el pasaje que acabamos de leer del Salmo 104, habla acerca de la renovación. O sea que el Espíritu Santo tiene un poder de transformar al ser humano. Claro, el ser humano tiene que ceder, no negarse, no contristar al Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que conmueve, el que impresiona el corazón para que el ser humano tome su decisión.
Amén. Y esta obra del Espíritu Santo es como la obra de un ser querido procurando convencer al objeto de su amor del beneficio que va a recibir al seguir el consejo y la palabra de verdad. Lamentablemente los seres humanos somos tan fallidos, continuamente fracasamos y nos apartamos del camino de Dios. La obra del Espíritu Santo es invitarnos con amor y nosotros debemos aprender de la manera como obra el Espíritu Santo y hacer lo mismo con nuestros hijos, con nuestros familiares en la iglesia. La manera de persuadir es en amor y mostrando el sacrificio del Señor Jesús, que es la obra del Espíritu Santo, mostrarnos el mensaje de la obra de Cristo. Ahora vamos a ver un pasaje que habla acerca del rol del Espíritu Santo en la redención. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 31. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Aquí estamos hablando de del diseño y la construcción del santuario. Correcto. Entonces Dios inspiró, llamó por nombre y dotó de habilidades a este señor Besaleel para que él tuviera el arte y la ciencia. Y eso es algo interesante, Johnny, porque muchas veces nosotros vemos a personas que tienen dones que están por encima del promedio, o sea, sí, que cantan, que pueden ser poetas, que son buenos predicadores, que son músicos extraordinarios. Y yo pienso que este pasaje nos dice a nosotros que el origen de esos dones es de Dios, amén, o sea, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si es así, que yo me encuentro en la iglesia con un don de música, con un don especial que me haya dado Dios de arte o de ciencia, ¿para qué me lo dio Dios? Siempre es para alabarlo a Él y para adelantar su obra de redención. Resulta muy conmovedor la idea que el Espíritu Santo no solamente dio las palabras que están en la Biblia, sino que está presente en la vida de los seres humanos, dándoles talentos que pueden utilizar para cosas prácticas del diario vivir, para su manutención y para el adelanto de la obra de Dios. Porque en este caso, todas estas ideas que él tenía de creación y de obra de alfarería y obra de orfebre y de tallar y de toda clase de obras que necesitaron para los diferentes materiales del santuario, que me faltan las palabras para describirlo, de costurero, pues todas estas capacidades las pudo usar después para su manutención. Pudo hacer ropa para otros, pudo hacer diseños para artefactos de la casa. Dios está interesado en ti y en mí, no solamente en darnos la verdad esotérica, si alguien la viera de esa manera, que es de salvación para el cielo, que no tiene práctica ni parte en las cosas del diario vivir, y está también interesado en lo del diario vivir. Las dos cosas el Espíritu Santo está interesado. Y esto el Señor Jesús no se menciona como ayudándonos de esa manera. Correcto. Allí únicamente el Espíritu Santo aparece en ese rol. Y entonces el Espíritu Santo capacitó a la gente de la antigüedad para crear, diseñar, embellecer el santuario. O sea que es el Espíritu Santo el que facilitó esa parte del plan de la redención. Pero no solamente allí. En el libro de San Juan, el capítulo 16, encontramos otra obra del Espíritu Santo. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Ahora, entonces, aquí encontramos que la obra del Espíritu Santo es revelar y glorificar a Jesús. Es como que pudiéramos decir que la obra de Juan el Bautista, que fue únicamente revelar a Cristo, exaltarlo para que el pueblo de Israel lo siguiera a él, entonces esa fue una obra completamente inspirada. Y nosotros sabemos por otro pasaje, desde el vientre, por el Espíritu Santo. Él era un portador y hacedor de la voluntad del Espíritu Santo. Pero hay un pasaje que nos profundiza más, y es el pasaje que encontramos en San Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, Johnny, aquí está la obra del Espíritu Santo, revelar a Jesús. Y esto es maravilloso. No hay una obra más grande, y aquí se muestra el altruismo del Espíritu Santo. No va a hablar acerca de su agenda, inclusive no quiere que se hable de su definición de qué es. La persona del Espíritu Santo no ha de definirse, es un misterio que el silencio es elocuente. Es tan altruista el Espíritu Santo y esta persona de la divinidad, que su agenda completa es exaltar a Jesús. Rafael, y eso debe ser ejemplo para nosotros. Nuestra vida ha de ser exaltar la persona de Jesús, que es nuestro Salvador, y al hacerlo así adoramos a la Trinidad, adoramos a Dios. Es tan triste que muchos dirigentes se convierten en promotores personales, que quieren que su imagen y su persona sea el centro. Yo espero, Rafael, no promover mi persona. Quiero aprender del Espíritu Santo a promover la persona del Señor Jesús. Pero eso no es fácil, Rafael, porque somos humanos y estamos interesados. A mí me gusta la atención, me gusta recibir. ¿Cómo tú haces para luchar en contra de esto? Bueno, Johnny, a mí me emociona este pasaje en este sentido, que dice ahí, también vosotros daréis testimonio de mí. Ok, entonces si la primera es que Jesús dijo, Él dará testimonio de mí, vosotros también daréis testimonio de mí. Johnny, aquí hay algo maravilloso, y es que cuando nosotros estamos dando testimonio de Jesús, ¿quién opera en nosotros? ¿Quién está poniendo las palabras en nuestra mente? ¿Quién nos está impulsando a que le hablemos a una persona de Jesús? ¿Quién es la persona que nos está capacitando para llevar el Evangelio? Indudablemente es el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros hablamos a otras personas de Jesús, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo o en cualquier lugar donde estemos, estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Estamos participando de la naturaleza divina. Qué cosa tan emocionante. Johnny, ahí se olvida uno del yo. Sí. Uno no puede predicar el Evangelio para exaltarse a uno. La única forma de hacerlo correctamente es exaltando a Jesús, y en esa forma tenemos comunión con el Espíritu Pero la Santo. tentación está, Rafael. Sí. Y han caído muchos predicadores así. Sí, correcto. Bueno, hay predicadores que han equivocado su talento que Dios les ha dado para exaltar a Jesús como talento de que ellos son una gran cosota. Sí. Simón Mago hacía sus milagros para que la gente pensara que él era importante. No caigamos en la misma trampa de Simón Mago. Prediquemos a Cristo, exaltándolo a Él, que Él suba y que nosotros estemos escondidos. Amén. En comunión con el Espíritu Santo. Ahora vamos al siguiente pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, Johnny, aquí se plantea algo que es esencial para nosotros. Obviamente que si nosotros somos cristianos tenemos que andar en el Espíritu. No podemos andar en la carne, no podemos andar en los pecados de la carne porque andando en el pecado o en la carne estamos bajo la condenación de la ley. Pero los que andamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Es lo mismo que andar en el Espíritu. Pero andar en el Espíritu implica, Johnny, que hay una batalla. Sí. Hay una batalla dentro de nosotros. ¿Cómo es eso? Esa batalla es por hablar nuestras palabras o permitir que el Espíritu hable sus palabras. Y está mejor presentado en Mateo el capítulo 10 y el verso 19 al 21. Y leo, Mateo 10, 19 al 21. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el cual habla en vosotros. Hermanos, entregarán a la muerte a hermanos, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. El Espíritu Santo. Esa es la distinción. La línea es muy finita. Hablo yo las palabras que el Espíritu habla a través de mí, representadas por él, así está escrito, o hablo yo mi voluntad y mis fantasías y mis ideas con propósitos egoístas o cualquier otra participación del pecado. Johnny, eso se ve mucho, por ejemplo, en las luchas que tenemos con nuestro carácter, que muchas veces pensamos que nos vamos a enojar porque alguien nos hizo algo y el Espíritu Santo tal vez nos trae a la mente aquellas imágenes de un Jesús paciente y amoroso y nosotros luchamos con ese deseo de dar rienda suelta al mal carácter, tal vez a juzgar a alguien, tal vez a devolver malas palabras por malas palabras. Y entonces está esa lucha dentro de nosotros. Es una lucha que yo creo que Dios hasta le gusta en el sentido de que, bueno, aquí estoy trabajando con esta persona, ayudándolo a volverse más cristiano, a seguir el ejemplo de Jesús, y Dios se agrada cada vez que nosotros decimos, pero no voy a decirle nada malo, porque el Señor Jesús me enseñó a devolver bendición por maldición y a amar en vez de odiar. Y Dios dice, amén. Otro más que se está convirtiendo, que se está perfeccionando. Creo que eso es un trabajo que Dios se deleita en hacer en nosotros. Amén. A través del Espíritu Santo. Y por eso, queridos hermanos, pienso que es vital, Johnny, que siempre estemos pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para que esté obrando eso en nuestras vidas. La lucha contra la carne y las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. No es natural que nosotros reaccionemos con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es un don divino. Amén. Cada vez que nosotros manifestamos ese carácter, el fruto del Espíritu Santo, es producto de la comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Oremos siempre, pidámosle a Dios su presencia en nosotros. Ahora vamos al pasaje de San Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Johnny, el Espíritu Santo, bueno, comencemos con lo primero. Has hallado gracia delante de Dios. No es María la que se portó bien, no es María la que se ganó esta distinción, la que obligó a Dios por su cumplimiento de la ley a ser escogida para ser la madre del Salvador del mundo. Halló gracia ante los ojos de Dios porque Dios es un Dios de gracia. Dios derrama su gracia. Y entonces, esto es un concepto que hay que entender porque el don del Espíritu Santo no es algo que nosotros nos ganamos, sino que es la gracia derramada de Dios sobre nosotros. Y en el caso de María, tenemos el ejemplo ideal, este es el estándar, de cómo nosotros podemos someternos ante Dios. Porque las implicaciones que tenía para la vida de una muchacha que no había conocido varón y que estaba comprometida, eran muy grandes, quedar embarazada. Pero ella no razonó nada. Lo único que ella razonó fue, mejor dicho, ella razonó mucho y razonó lo importante. Yo me someto a Dios y que caigan las cosas en su lugar. Rafael, esa es la manera de vivir, poner a Dios antes que a los hombres. Y eso solo ocurre a través de la obra del Espíritu Santo. Sí. Entonces el pasaje dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Estos no son... Con su sombra. Sí. Estos no son eventos humanos. No. Estos no son cosas que nosotros nos ganamos, sino esa es la gracia de Dios manifestándose. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos lograr, y planteé la pregunta equivocadamente, ¿cómo nosotros podemos beneficiarnos de esta gracia y de este favor? Pienso, Johnny, que todos necesitamos el Espíritu Santo, todos queremos el Espíritu Santo y sabemos por las palabras de Jesús que Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo. ¿Y para qué? Bueno, aquí el lenguaje humano es tan limitado, Rafael. Propiamente, no es que Dios nos da el Espíritu Santo, eso es lo que quería Simón, que le dieran el poder. En realidad, propiamente, la manera de explicar lo que está ocurriendo intrínsecamente en el contexto del significado real es, el Espíritu Santo nos está tomando. Es decir, nos entregamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces toma control. No es que se añade a Johnny un superpoder para Johnny hacer lo que él estima y lo que él decide. No. Es que Johnny se entrega al superpoder para que el superpoder lo use. Lo que pasa es que el lenguaje humano lo ponemos como que el Espíritu Santo fuera algo inferior que viene a unirse a lo superior que soy yo. Pero no es así. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, lo que ocurrió fue que ellos se entregaron al Espíritu Santo. Y así es que se obra. Muy bien, importantísimo concepto. Señor, tómanos. Haznos enteramente tuyos, dirige nuestros asuntos, transfórmanos, úsanos como tú quieras. Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Muchas gracias.